Hola, mi nombre es Juan Carlos Estrella González, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en Estadística Inferencial 1, la materia, el grupo tercero Y. La unidad es la número 5. Haremos lo que es correlación y regresión. El profesor Juan Morales. En lo que son las definiciones de correlación, la definición: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson en 1857 a 1936, que lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre el valor de -1 y 1, es decir, -1 menor igual que R o R menor igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de los variables se convierte en una escala diferente. El valor de R, perdón, 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R, 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes con la correlación. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos como ejemplo el tamaño del cerebro e inteligencia. Dice: a continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stan y Brian Sis, Heath y inteligencia Houghton y Monozygotic Twins del tramo etc. al Neurology volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación R? Es la pregunta primera. Hay otra pregunta también que dice: para que las personas con cerebros más grandes, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Estas preguntas las vamos a contestar con los datos que nos están proporcionando del coeficiente intelectual, dependiendo del tamaño del cerebro. Aquí se le hizo un estudio, el tamaño del cerebro y la puntuación que tienen de coeficiente intelectual. Para esto los datos los tenemos almacenados en tab, y con esto vamos a contestar estas dos preguntas. Abrimos. Es muy difícil contestar lo que son las dos preguntas si nomás analizamos los datos. Por esto la aplicación de Minitab, bueno, nos ayuda a resolver estos problemas. Aquí tenemos todos los datos que teníamos en las barritas, y a simple vista no podemos determinar bien si tiene una correlación la información que nos están dando. Para eso nos vamos a estadísticas, vamos a estadísticas básicas y nos vamos a ir a estadísticas, correlación. Aquí también aparece que es -1 hasta el 1. Esto nos implica que dentro de eso está la correlación. Le damos ahí
Y aquí no importa la que seleccionemos primero, al cabo que como dice en nuestra presentación, no afecta lo que es la elección de la X o la Y, no cambia, no cambia. Entonces seleccionamos cualquiera de los dos y le damos a presentación de los valores de la P, correlación de Pearson, perdón. Tenemos aquí los dos valores que nos proporciona y es la correlación de Pearson que nos da 0.179. Recordemos que para que haya una correlación positiva o una correlación negativa, tienen que estar pegados al 1 o menos o muy pegados al menos 1. Para una correlación positiva, concluye que si los datos están muy cercanos al 1, al valor de 1, se puede considerar con correlación positiva. Quiere decir que si los valores de la X aumentan, los de la Y también aumentan. Y la correlación negativa indica que si uno de los valores aumenta, el otro disminuye. En este caso es muy escasa la información, no está ni muy pegado al 1 ni muy pegado al negativo, un poquito más pegado a lo que es el 1, pero está más pegado al 0. Y como tenemos una forma de medir, los que están en el 0 es casi como si no tuviera correlación. Otra forma mejor para verificar ese dato o tener una respuesta más acertada es manejando lo que es el valor de P por medio de la estadística, donde nos dice que, que si el valor de P es menor que el valor de significancia, en el problema no nos dice, no nos maneja ningún valor de significancia, por lo tanto tomamos el más común, que viene siendo el de 0.5. Quiere decir que si el valor el valor de P es menor que significancia, podemos concluir que hay una correlación. Pero como este valor es mayor que el valor de significancia, concluimos que no hay una correlación, no hay una información concreta que avale esa afirmación. O sea, no podemos concluir que hay una correlación. No hay la suficiente información para validar esa correlación. Para otro dato, bueno, contestando la pregunta que tenemos aquí, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del, del coeficiente intelectual? No, no porque, no porque no tenemos la suficiente información para, para avalar esa información. Bueno, con eso lo podemos dejar para avalar. Vamos a verlo de otra manera, eh, con una gráfica para que se vea, para que se entienda un poquito. Aquí nos vamos a gráficas, lo que es gráficas de dispersión. Nos vamos con regresión. Vamos a aceptar. Aquí estamos concluyendo que el tamaño del cerebro determina la capacidad de coeficiente intelectual. Entonces, como Y vamos a tener el coeficiente intelectual y el cerebro lo vamos a manejar como la variable X. Y pero no lo seleccioné. Ok. Aquí tenemos la gráfica de dispersión. Con esto nos damos cuenta que no hay una correlación porque los datos están muy dispersos. No están apegados a una pendiente o una ecuación lineal. Eh, Vemos que unos datos están distribuidos de manera dispersa en la gráfica
si hubiera una correlación, todos deberían de estar pegados y en un solo sentido. Eh, Aquí no, aquí vemos que no hay ninguna correlación. Tenemos aquí lo que son los coeficientes intelectual, que por decir, si ponemos el puntero en alguno, nos da lo que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, con la coeficiente intelectual igual de 90. Esos datos nos los da en cada símbolo, si ajustamos el puntero en cada símbolo. De una vez que aquí ya determinamos que no hay una correlación o no hay suficiente información para llevar, tal vez necesitaríamos hacerle un poquito más de muestras porque son muy poquitas. Manejamos 2, 4, 6, 8, 10 muestras y posiblemente necesitaríamos más datos. Puede ser que sí sea una correlación positiva o se haga correlación con los datos que nos están dando. Vamos a basarnos también en lo que es asistente y vamos a ir a regresión. Con nos vamos a variables de relación simple. Aquí volvemos a poner lo mismo que decimos, que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual. Entonces el coeficiente intelectual lo vamos a manejar en la columna de las Y, y en la columna de las X vamos a el tamaño del cerebro, que es el que determina los datos registrados en la hoja de trabajo en orden cronológico. Vamos a manejar lo que es lineal y el nivel de significancia, ya que el problema no nos determina algo de el nivel de significancia, pues basamos en el más usado, que es el de 0.5, 95% de eficiencia. Entonces le damos a aceptar y aquí nos avienta todas las gráficas con un poquito más de información. Esto es más explicado. Por aquí tenemos la que teníamos hace rato, la gráfica lineal ajustada para modelo lineal, y lo mismo. Tenemos aquí vamos a empezar con la correlación entre Y y X. Vemos que nuestro parámetro viene siendo de 0.17 redondeado, porque okay, no, aquí tenemos 100.179 redondeado es 18, que viene siendo aquí este valor, punto 18. Aquí nos informa también la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, puesto que P es mayor que el 0.5%, que es lo que explicamos. Vemos que nuestro punto o el valor que obtuvimos con los datos nos arroja o nos acomoda en el valor más cercano a donde dice que no hay una correlación. Y con la imagen pues podemos más o menos identificar esto. Aquí también tenemos lo que es la variación de explicación por modelo. El modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. También está muy bajo. En la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, que es lo mismo que tenía abajo. Y aquí tenemos el valor de P, que es de 0.620. Vámonos a ver la otra gráfica. Esta es la que habíamos visto anteriormente. Pero aquí es una gráfica lineal ajustada para el modelo lineal. Tenemos aquí un dato que es poco común. Y en la parte de abajo nos indica, aquí vemos lo que es que es mayor del valor de significancia, y nos da una sugerencia sobre manejar la cuadrática que está más pegado. Podría ayudarnos, pero como estamos manejando lo que es lineal, pues no la vamos a ocupar. Aquí tenemos los residuos versus los valores ajustados. La gráfica de residuos, y vamos a bajar, a ver, esta la vimos también, igual. Y las predicciones, esta
Esta es una predicción. La información nomás nos dio 10 datos, pero el mismo programa nos hace una predicción con los datos obtenidos y hace más cálculos que posiblemente podamos utilizar o quisieran o para llegar a un poquito más acertados. Podemos hacer revisar cualquiera de estos, por decir aquí el tamaño del cerebro y el coeficiente, este, y los, ¿cómo se llama? Los intervalos. Tenemos también lo que es otra gráfica, donde nos dice más información. Aquí nos pueden dar sugerencias también. El tamaño de la muestra n es igual a 10. El punto de los datos tiene un valor de x, de x un poco común. Casi todo lo que tenemos ahí, pero con un poquito de información más. Y viene siendo todo. Entonces, regresando al problema, vimos que no tenemos y que también al asistente nos dio la información que mismo nos proporcionó al analizar los datos que nos dio, que no hay suficiente información para concluir que, este, que existe una correlación lineal. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. También no tenemos información suficiente mm, para, para parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues la respuesta la tendrían que poner. No tenemos una información suficiente para poder afirmar o negar lo que se nos plantea de si dependiendo del tamaño del cerebro, son más inteligentes o menos inteligentes. Eh, bueno, pasaremos a lo que es el ejercicio. En este caso se maneja el calentamiento global, CO2. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la contracción de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos de Earth Policy Institute. La pregunta que tenemos ahí nomás es si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Eh, para esto igual vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo, nomás que aquí tenemos nomás una pregunta. Aquí tenemos los datos y como habíamos dicho es muy difícil analizar o hasta directamente entender estos valores si hay una correlación lineal. Entonces vamos a manejar lo que es el programa Minitab, donde también tenemos los datos um, almacenados. Aquí tenemos los datos, son los 10 datos sobre los CO2 por millón y temperaturas en centígrados. Está diciendo que si hay una relación entre el aumento del CO2 y la... A ver, esta hay que cerrarla ya porque este ya no lo ocupamos. Entonces, aquí estos datos que tenemos los podemos hacer para contestar esa pregunta. Igual vamos a estadísticas básicas y nos vamos a correlación. Aquí como dijimos no importa la ubicación de las variables, podemos ponerlas de cualquier manera, no le afecta nada. Correlación de Pearson.
Me faltó darle a la otra seleccionar. Perdón, siempre se me olvida esto. Y aquí ya nos da lo que es la correlación de Pearson, que es de 0.892. Esto nos indica, dependiendo, como no sé si vimos en el asistente, hay un punto cercano al 1. Si se acercan los valores más al 1, sería una correlación positiva, y si se acercara más al 1 negativo, sería una correlación negativa. Y si estuviera pegado al 0 como al anterior en el problema, pues sería como que no hay correlación. Está muy cercano al valor de 1, ya que es 89. Perdón, sería 9, muy cercano al 1, al entero, digo, sí, al 1. Pero estadísticamente también podemos utilizar lo que es el valor de P. Y aquí nos pone el valor de P nos dio 0.001, que esto nos indica, manejando el valor de significancia, porque también el valor de significancia aquí no nos los pide. Entonces utilizamos el más común, que es el de 0.5, que es el contrario de eficiencia de 95%, que dice pues que, bueno, para lo de la correlación con el valor de P, si el valor de P es menor que el valor de significancia, podemos concluir que hay una correlación. Esto nos afirma, y como vemos que el valor de P es menos que el valor de significancia, quiere decir que podemos considerar que hay una correlación. Esto sí determina la pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, esa sería nuestra respuesta. Para, para seguir con más información, nos podemos ir a lo que es la gráfica de dispersión con regresión. Y aquí vamos a poner que el CO2, perdón, aquí era al revés. Que el CO2 determina la temperatura en centígrados. Múltiples gráficas. Perdón, aquí está mal. Aquí ya le podemos dar en aceptar. Y nos manda lo que es la gráfica. La gráfica de dispersión, vemos que sí hay una correlación, todos los puntos llevan un sentido. Si aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y, y aquí lo podemos ver. Aunque hay negativos y positivos, pero de todos modos tiene una relación ascendente. Vemos que de los dos lados va subiendo. Entonces, ya con esta misma gráfica visualmente también podemos contestarle esa pregunta. Para otra forma podemos ir a asistente, donde nos dan la información más completa. Vamos a un análisis de regresión, número de variables simples. Aquí sí tenemos también que poner que la temperatura es concluyente por el CO2 por millón. Entonces, datos registrados, lineal, y el valor de significancia de 0.5. Dijimos que le vamos a dejar con ese. Y aquí tenemos todas las gráficas con más información, ya la que vimos. Aquí tenemos la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x, es de y es igual a 10.48 más 0.01092 por x. Aquí tenemos lo que es la correlación entre la y y la x, y dice que la correlación es positiva, ya que R es igual a 0.89, indica que cuando el CO2 parte por aumenta, la temperatura también tiende a aumentar, que es lo que habíamos explicado. El modelo de regresión puede explicarse 79.56% de la variación en la alta temperatura, que tiene un
9.56% pegado a lo que es los datos de temperatura. Existe una relación entre la Y y la X. Aquí vemos el valor de P, que es 0.1, entonces está muy abajo de lo que es el valor de significancia de 0.5, por lo cual la relación entre la temperatura y el CO2 partes por millón es estadísticamente significativa. Y vamos, gráfica lineal ajustada para modelo lineal, la que ya vimos. Aquí tenemos la otra indicación, pero como nos dio una correlación positiva, no es necesario buscar otra, ya tenemos la información suficiente. Con esta sí tenemos para avalar esa información. Aquí tenemos lo que son los residuos de valor ajustado. Estos son los que están fuera de la línea, que no están tan pegados a la línea. Y a ver, vamos a minimizar mejor las llenas de página. Ok, estas son las predicciones. Esto nos ayuda para tener más datos, aunque no los ocupamos, porque con estos resultados o con esa información fue suficiente para determinar que había una correlación. Pero de todos modos, el programa nos arroja más predicciones con los datos obtenidos, los maneja y nos da más información si quisiéramos buscar más datos. El problema aquí nomás era buscar la información si había una correlación, y con los valores que obtuvimos fue más que suficiente. Aquí viene más información. Dice: el tamaño de la muestra n es igual a 10. No es suficiente grande para proveer una estimación precisa de fuerza de relación. Las mediciones de fuerza de relación, como R cuadrada y R ajustado, pueden variar mucho. No hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuente de influencia sobre los resultados. Y más información. Y pues esta es la que teníamos. Con esto terminamos lo que es el primer tema de lo que es correlación, y pasamos a lo que es y pasamos a lo que es el tema de regresión. Empezando con las definiciones: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual al BO más B1. Bueno, viene siendo unas variables por X, que viene la ecuación de regresión expresa una relación entre la X llamada variable explicativa, variable de predicción y variable de independiente, y la Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. En este caso vimos en una gráfica un puntito rojo que estaba muy retirado de ese, es un valor atípico. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica, la recta de regresión. Para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es diferente entre valor y muestras observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y predicho. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es su menor suma posible.
La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X y Y. Una vez que, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas Y se han reemplazado por el valor de residual, Y observa menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. Tenemos como ejemplo eh, la edad y el tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, aquí nos pide que determinamos la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción de estos de los datos a la edad de 20, 40 o 60 años. Determinar si el tamaño de la cintura, eh, cuánto medirían 20, 40 o 60 años. Para eso también tenemos los datos almacenados en lo que es el, la- el programa de Minitab. Lo abrimos. Aquí tenemos los datos obtenidos son 40 y tenemos las medidas de la cintura de los hombres. Para, para lo que es esto, tenemos que ver lo que... Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a regresión ya ahí directamente. Y de aquí nos vamos de regresión a gráficas de línea ajustada. Aquí decimos que la edad del hombre determina el tamaño de la cintura según la información que nos dieron. Entonces el tamaño de la cintura es determinada por la edad del hombre. Y por eso como lo colocamos en la X, la edad del hombre. Lineal, gráficas. Ok. Aquí tenemos lo que es la gráfica, pero aquí tenemos la ecuación de regresión, que es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esta es la gráfica del tamaño de la cintura, pero vamos a irnos vamos a ir a regresión. Podemos ir a regresión de gráficas ajustadas, gráficas, podemos 4 en 1, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos lo que son las gráficas de residuos. Aquí tenemos 4 gráficas de residuos y aquí tenemos lo que es la gráfica lineal ajustada. Aquí vemos que también tienen podríamos decir como el tema anterior, una correlación entre la información que nos están dando. Otra forma de ver esta información es yéndonos asistentes a regresión e irnos a simple, regresión de simple. Y vamos a manejar lo mismo que la cintura, el tamaño del hombre es determinada por la edad. Por la edad. Nos vamos a lineal. El nivel de significancia es de 0.5. Aquí me faltó. Y tenemos todas las gráficas, pero como es la misma información que teníamos anteriormente, pues no es necesario. Bueno,
La pregunta que nos pedía lo que era, esto era determinar la ecuación de regresión que viene siendo esta que tenemos aquí, 59.64 más 6.2. Entonces, vamos a ver si podemos anotar este dato. 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre y nos va a dar el tamaño de la cintura. Ya tenemos eso, tenemos las gráficas de residuos también. También hay que buscarla. Por aquí debe de estar. No. La minimizamos. Y vamos a ver otra. La cerramos. Eh, Perdón. No, estoy mal. Esta la cerramos. Sí. No. Vamos a cerrar las que no. Aquí tiene un valor atípico. Tenemos con la misma información. Esta la cerramos. No. Y aquí tenemos la que estábamos buscando. La gráfica de residuos también nos la pedía el problema. Dice la gráfica de residuos y predicción de bases. Para la predicción vamos a utilizar la calculadora, pero aquí está la gráfica de residuos que nos pedía. Para la predicción vamos a utilizar lo que es con la determinación de la ecuación. Vamos a determinar el tamaño a 20, 40 y 60. ¿Cómo hacemos eso? Pues agarramos la calculadora y vamos a Unitab, que el valor es de 59.64 más 0.6259 por... Podemos multiplicar, poner la X o entre paréntesis ponemos y la calculadora nos hará el- el trabajo. Lo que nos pide es esto, utilizar la fórmula para sacar el valor de la cintura. Entonces aquí podemos utilizar o la respuesta para 20, a ver si sería de 72. Si en 20 años la medida de cintura sería 72.158 centímetros para el hombre, ¿qué pasaría si fuera para una persona de 40? Sería de 84.676 centímetros. ¿Y qué pasaría si fuera para alguien de 50, de 60 años? Y nos daría un resultado de 97.94 centímetros de cintura, el diámetro del cintura. Con esto contestamos ya todas las preguntas de este ejemplo. Pasamos a lo que es, vamos a cerrar esto y entramos a lo que es el ejercicio. El ejercicio dice que la edad y el tamaño de la cintura, pero ahora vienen siendo de mujeres. Es lo mismo que hicimos en lo anterior. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos del cual sería el tamaño de la cintura para las mujeres de 18, 36 y 57 y 54 años. Perdón. Estos datos también los tenemos en Minitab. Vamos a hacer lo mismo. Perdón. No, no me lo deja abrir. Ahí está. Aquí tenemos los valores de la cintura de las mujeres
las edades y las medidas que se hicieron a 40 personas para poder determinar los valores si va a ser una predicción con estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Y aquí ponemos lo que es la respuesta a la Y. La respuesta Y viene siendo la cintura de las mujeres. Está determinada por la edad de ellas. Y una lineal, gráficas, aceptar. Perdón. ¿Por qué no la puedo medir? Ok, ok, un pequeño delito. Vamos otra vez, estadísticas de regresión. Vamos a ir a estadísticas ajustadas. Vamos así, aceptar. Y tenemos lo que es la gráfica. Aquí tenemos los datos en la gráfica. También vemos que hay una relación de los parámetros. Si posicionamos el puntero, nos dará lo que es la edad de las mujeres. En la fila 3, 25 años, y la cintura en mujeres de 66.7. Y también tenemos aquí lo que es la lo que es la ecuación de regresión. Aquí la tenemos también. Aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión. Aquí está determinada por el programa. Entonces, ya tenemos la primera respuesta. Ahora ocupamos lo que es la gráfica. Entonces, nos vamos a vamos a poner 4 en 1, aceptar, aceptar. Y aquí nos da también la de residuos. Es la que nos pide en la siguiente terminal, la tabla de residuos. Aquí tenemos lo que es una gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, una de observación, la de residuos, del orden. Este es como todas estas son 4, nos pide una, pero aquí tenemos 4 de residuos. Entonces ya tenemos las dos preguntas, las dos, determinar la ecuación, que es la ecuación de regresión, lo mismo que tenemos aquí, y la gráfica de residuos, también ya tenemos esta. Lo que nos falta es determinar qué medida tendría a los 18, a los 36 y a los 54. Para esto vamos a manejar otra vez la calculadora, pero ya los datos de las mujeres son diferentes. Entonces vamos a ver que, que la ecuación es 54.12 más 0.8095 por, aquí vamos a manejar lo que es paréntesis para más rapidez. Nos pide primero que 16 o 18, vamos a ver. 18, cerramos paréntesis,
o es una multiplicación, o sea, acuérdense que una entre paréntesis es multiplicación, podemos X en vez de los paréntesis, pero se me hace más fácil ponerlo así. Entonces, con esto determinamos que la cintura de una mujer de 18 años mediría, una predicción sería de 68.691 centímetros. ¿Qué pasaría si fuera de 36 años la mujer? Su predicción para su cintura debería de ser de 83.262 centímetros. Y si la mujer tuviera 54, su predicción para la cintura sería de 97.833 centímetros. 83 centímetros. Digo 97.83 centímetros. Y con esto terminamos lo que son las actividades de regresión, contestando las tres informaciones. Esto es todo por el tema. Muchas gracias.